En el gran tablero de la historia, algunas decisiones parecen insignificantes al momento de ser tomadas, apenas una nota al pie de página en los anales del poder. Pero con el tiempo, esas mismas decisiones revelan su verdadero peso, transformándose en puntos de inflexión que alteran el destino de naciones enteras. La venta de Alaska es una de esas historias, un relato de miedo, deudas y una oportunidad dorada que pocos supieron ver, envuelta en la neblina helada del norte. Para entender por qué el Imperio ruso se desprendió de un territorio tan vasto, debemos viajar a mediados del siglo XIX. Rusia, bajo el gobierno del zar Alejandro II, acababa de salir de la humillante guerra de Crimea. Fue un conflicto devastador que dejó las arcas del imperio vacías y su orgullo militar herido. La guerra no solo fue una derrota en el campo de batalla, fue una llamada de atención brutal. Demostró que la Armada Británica, con su poderío naval indiscutible, podía proyectar su fuerza en cualquier rincón del globo, incluso en las remotas costas del Pacífico, y allí, en el extremo oriental del imperio, se encontraba Alaska. Y en un territorio inmenso, salvaje y, para la administración zarista, increíblemente difícil de defender. La idea de que Gran Bretaña, su principal rival geopolítico, pudiera simplemente navegar hasta Alaska y tomarla por la fuerza, era una pesadilla recurrente en San Petersburgo. Defenderla sería una sangría de recursos que Rusia simplemente no podía permitirse. El fantasma de Crimea proyectaba una larga sombra sobre el Pacífico Norte. Además, la compañía ruso-americana que administraba el territorio estaba al borde de la quiebra. Turanchi de Caldaus había explotado el lucrativo comercio de pieles, especialmente las de nutria marina. Pero la caza desmedida había diezmado las poblaciones de animales. Los puestos comerciales, que una vez fueron prósperos, ahora luchaban por sobrevivir. Alaska ya no era la joya económica que había sido, se estaba convirtiendo en una carga, un gigante, dormido y costoso, cuya única promesa era la de más gastos y preocupaciones estratégicas. La lógica del zar y sus consejeros fue fría y pragmática. Si no podíamos defender Alaska y ya no generaba beneficios, ¿por qué no venderla? Y si había que venderla, ¿a quién mejor que a los Estados Unidos? La relación con los estadounidenses era, en ese momento, sorprendentemente cordial. Ambos países compartían una desconfianza mutua hacia el Imperio Británico. Vender Alaska a Estados Unidos no solo traería dinero fresco a las arcas vacías, sino que también colocaría a un poder amigo entre las posesiones rusas y la amenazante Canadá británica. Era una jugada estratégica para contener a su enemigo. Aquí es donde entra en escena William Seward, el secretario de Estado estadounidense. Seward era un hombre con una visión expansiva, un creyente ferviente en el destino manifiesto de su nación. Mientras muchos de sus contemporáneos veían a Estados Unidos como una potencia continental, Seward miraba más allá, hacia el Pacífico y hacia Anne. Él entendía que el futuro del comercio y el poder estadounidense residía en el océano. Controlar los puertos y las rutas del Pacífico era clave. Cuando el embajador ruso Eduard D. Istokru se acercó a Seward con la oferta de vender Alaska, encontró a un comprador más que dispuesto. Las negociaciones fueron increíblemente rápidas, casi secretas. Se llevaron a cabo durante la noche, en la casa de Seward, en Washington. El precio se fijó en $7.2 millones. Puede sonar como mucho dinero, pero en realidad equivalía a menos de 2 centavos por acre. ¡Una ganga! Incluso para los estándares de la época. El tratado se firmó a las 4 de la madrugada del 30 de marzo de 1867. Pero convencer al público y al Congreso estadounidense fue otra historia. La compra fue recibida con burla y desdén generalizado. La prensa la apodó la locura de Seward, el jardín de osos polares de Seward o la nevera de Johnson, en referencia al presidente Andrew Johnson. ¿Por qué gastar millones de dólares
en un páramo de hielo y nieve a miles de kilómetros de distancia. La nación acababa de salir de una sangrienta guerra civil. Estaba endeudada y tenía problemas mucho más urgentes que resolver en casa. Los caricaturistas se deleitaron, dibujando a Seward como un comprador ingenuo cargando un bloque de hielo gigante. Los oponentes en el Congreso argumentaban que el territorio no tenía ningún valor estratégico o económico. Lo veían como un desierto helado, habitado solo por unos pocos pueblos indígenas y osos. La idea de que Estados Unidos pudiera obtener algún beneficio de esa tierra parecía absurda. Seward, sin embargo, no se rindió. Lanzó una campaña de persuasión implacable. Argumentó sobre el potencial de recursos naturales, la importancia estratégica para el comercio con Asia y la necesidad de expulsar a las potencias europeas del continente americano. Se dice que el embajador ruso también jugó su parte, utilizando fondos para influir en periodistas y congresistas clave, suavizando la oposición. Finalmente, con un discurso apasionado de Seward ante el Senado, el tratado fue ratificado por un margen muy estrecho. La Cámara de Representantes, sin embargo, se negó a aprobar los fondos durante más de un año. La compra estuvo a punto de fracasar, incluso después de haber sido firmada. El 18 de octubre de 1867, en una ceremonia sobria en Sitka, la capital de la Alaska rusa. La bandera imperial rusa fue arriada y la bandera de las barras y estrellas fue izada en su lugar. Para los pocos colonos rusos que presenciaron el evento, fue un momento melancólico. El fin de un capítulo. Para los nativos de Alaska, los Tlingit y otros pueblos, simplemente significó el cambio de un poder colonial por otro, sin que nadie les hubiera consultado. Durante casi 3 décadas, pareció que los críticos de Seward tenían razón. Alaska permaneció como un territorio remoto y olvidado, un gasto en el presupuesto federal sin un retorno claro. La locura de Seward parecía ser exactamente eso, un error costoso. Y entonces, todo cambió. En 1896, se descubrió oro en el Klondike, una región cercana en el Yukón canadiense, pero el acceso principal era a través de Alaska. Decenas de miles de buscadores de fortuna inundaron el territorio. De la noche a la mañana, Alaska se convirtió en la tierra de las oportunidades. Ciudades como Skagway y Dawson City surgieron del lodo y el hielo. La fiebre del oro del Klondike puso a Alaska en el mapa y demostró que su suelo guardaba riquezas inimaginables. El valor del oro extraído en los primeros años superó con creces muchísimas veces el precio de compra original, pero el oro fue solo el principio. El siglo XX reveló la verdadera magnitud de la riqueza de Alaska. Se descubrieron enormes reservas de cobre, plata, carbón y, lo más importante de todo, petróleo. En la década de 1960, el descubrimiento del campo petrolífero de Prudhoe Bay, uno de los más grandes de América del Norte, transformó a Alaska en una superpotencia energética. Los $7.2 millones que pagó Seward se convirtieron en una de las mejores inversiones de la historia. Una inversión que hoy genera miles de millones de dólares anualmente. La ironía del destino es cruel. Rusia vendió Alaska por temor a una invasión británica y por la creencia de que era un territorio económicamente agotado. Hoy, Alaska no solo es una fuente de riqueza incalculable, sino que su posición geográfica la ha convertido en un pilar de la estrategia de defensa global de Estados Unidos. Sus bases militares, estaciones de radar y su proximidad a Rusia a través del estrecho de Bering le otorgan una importancia que el zar Alejandro II nunca podría haber imaginado. La venta de Alaska es un recordatorio poderoso de cómo la miopía política y la presión del momento pueden cegar a las naciones ante el potencial del futuro. Fue una decisión nacida del miedo y la necesidad, que terminó siendo un error estratégico de proporciones monumentales para Rusia y para Estados Unidos, un golpe de suerte y visión que redefinió su estatus como potencia mundial. Una transacción
aparentemente menor, cerrada en la oscuridad de la noche, que proyectó su influencia a lo largo de todo un siglo y sigue moldeando nuestro mundo hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. ¡Hasta la próxima!